Hola, hoy nos adentramos en algo que, bueno, nos afecta a casi todos. El trabajo dentro de una empresa. ¿Alguna vez hemos pensado por qué la relación con un jefe o con un empleado es tan distinta a veces, tan complicada, comparada con, no sé, comprar algo en una tienda? Ujú. Pues precisamente esa es la cuestión que queremos explorar hoy. Tenemos bastante material, análisis y estudios que profundizan en cómo funcionan las empresas por dentro, las relaciones entre los dueños, los directivos, los empleados, Sí. qué mueve los hilos de los salarios, del esfuerzo que ponemos en el trabajo y, al final, claro, de los beneficios. Y sobre todo, ¿qué nos dice esto de la economía en general? Efectivamente. Es que tendemos a hablar de Apple o Telefónica como si fueran una sola cosa, ¿sabes? Con una sola mente. Pero por dentro son un hervidero de personas. Claro. Ujú. Con intereses que a veces van juntos y otras veces chocan. Vamos a ver por qué contratar a alguien no es para nada como comprar, pues no sé, tornillos. Es una relación distinta. Justo ahí queríamos llegar. Hay una idea clave que vamos a manejar hoy, que es la del contrato incompleto. Suena un poco técnico, pero la idea es bastante sencilla, ¿verdad? Sí, sí. Un contrato de trabajo puede decir las horas, el puesto, ¿vale? Pero ¿cómo se asegura la empresa de que la gente realmente pone interés, dedicación? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Claro. Y analizaremos cómo las empresas, muchas veces, no pagan el salario más bajo posible, sino uno más alto, Ajá. buscando precisamente motivar ese esfuerzo que no pueden controlar del todo. Esto crea algo que llamamos renta del empleo para el trabajador. Pero ojo, tiene consecuencias inesperadas. Como por ejemplo. Sí, como la existencia de desempleo, incluso cuando la economía parece que va bien. Usaremos ideas como la del principal y el agente para entender estas relaciones donde, bueno, no todo el mundo sabe lo mismo. Hay información asimétrica. Genial. Pues venga, vamos a meternos de lleno en este mundo interior de la empresa. Empecemos por lo básico, ¿te parece? ¿Cómo se organiza todo el trabajo en nuestra economía? Pensemos en algo complejo, un móvil, por ejemplo. Vale. Piezas de Japón, de Corea, de Alemania, se monta en China. ¿Quién coordina todo eso? Pues fundamentalmente hay dos grandes maneras de coordinar, las empresas y los mercados. Dentro de la empresa lo que manda es la jerarquía. Hay poder económico concentrado. Órdenes. Sí, directivos que dan órdenes a empleados. Se parece un poco a una planificación centralizada, pero en pequeño. Ujú. Y fuera de la empresa está el mercado. Ahí la coordinación es totalmente distinta, ¿verdad? Totalmente distinta. En el mercado es descentralizada. Compras, ventas, voluntarias, todo guiado por los precios. Que surgen de millones de decisiones. Exacto. Nadie da una orden general. Herbert Simon, que fue premio Nobel, usó una metáfora visual muy buena. Imaginó un marciano mirando la Tierra. Un marciano. Sí, sí, y veía como grandes campos verdes, que eran las empresas, conectados por líneas rojas finitas, que eran las transacciones de mercado. Vale. Y dentro de los campos verdes veía líneas azules, que eran las relaciones de autoridad interna. Simon decía que los economistas se fijaban demasiado en las líneas rojas, en el mercado. Y se olvidaban de lo de dentro. Eso es. Olvidaban lo importante que era entender qué pasaba dentro de los campos verdes. Ujú. Y otro economista, Ronald Coase, fue incluso más allá, ¿no? Creo recordar. Sí, Coase describió la empresa como una especie de isla de poder consciente, en un océano de cooperación inconsciente que sería el mercado. Una isla de poder. Sí, dentro de la isla el mecanismo de precios como que se apaga. Un empleado cambia de tarea porque se lo ordenan, no porque haya cambiado el precio de hacer una cosa u otra. Es como una mini economía planificada, privada, dentro del capitalismo. Entendido. Entonces, la gran diferencia entre estar dentro o fuera de esa isla está en el tipo de contrato. Comprar algo es un contrato de venta. Pagas, te lo llevas, es tuyo. Pero un contrato de trabajo, eso es otra historia. Totalmente. Al firmar un contrato laboral, el empleado no se vende a sí mismo, claro. Hombre, claro. Mm. Eso sería esclavitud. Lo que hace es aceptar, durante un tiempo, someterse a la autoridad del jefe en lo referente a su trabajo. Es como si alquilara su capacidad de seguir instrucciones, ¿no? Un alquiler temporal de autoridad. Y aquí volvemos a la idea del contrato incompleto. Si yo contrato a alguien, ¿por qué no puedo poner por escrito exactamente todo lo que tiene que hacer y con qué nivel de diligencia? Pues, a ver,
Principalmente por tres razones. Primero, es que es imposible prever todo lo que puede pasar. El futuro es incierto. Claro. Segundo, observar y medir el esfuerzo real de alguien es muy difícil y caro. ¿Cómo mides la concentración de un programador o la empatía de un cuidador? Imposible, objetivamente. Y tercero, incluso si pudieras medirlo, ¿cómo lo demuestras ante un juez si hay un problema? ¿Cómo pruebas que alguien no fue suficientemente amable o proactivo? Es muy complicado. Claro, tiene todo el sentido. Y esta incompletitud, esta necesidad de ir más allá del papel, de la confianza, ¿qué consecuencias tiene en la práctica? Pues lleva a que las relaciones laborales tiendan a ser más duraderas. Dentro de la empresa se crean redes, ¿sabes? Contactos, amistades. Sí. Y también se aprenden cosas muy específicas de ese trabajo, de esa empresa. Cómo funciona el software interno, quién te soluciona qué problema. Son los llamados activos específicos de empresa. Entiendo, o sea, habilidades o conocimientos que valen mucho ahí dentro, pero quizá afuera no tanto. Exacto. Y eso hace que perder el trabajo sea, pues, mucho más costoso, más disruptivo, que, yo qué sé, cambiar de marca de café. Claro. No es solo perder el sueldo, es perder esas redes, esas habilidades, esa rutina. Por eso hay un interés común en que a la empresa le vaya bien. Pero a la vez hay un conflicto ahí latente sobre cómo repartir la tarta, ¿no? Los salarios, los bonus, los beneficios para el dueño. Eso es. Y sobre las condiciones de trabajo, claro. Hablemos ahora un poco de las grandes empresas, las corporaciones. Ahí los dueños suelen ser accionistas, muchos, que no gestionan el día a día, delegan en directivos. Esto se llama separación entre propiedad y control. ¿Genera esto algún problema? Potencialmente sí. Es el clásico problema del principal y el agente, que decíamos antes. Los propietarios, el principal, quieren maximizar beneficios. Lógico. Se quedan lo que sobra después de pagar costes. Son los beneficiarios residuales. Exacto. Exacto. Pero los directivos, el agente, que como decía Adam Smith hace siglos, gestionan el dinero de otros, pues podrían tener sus propios intereses. Claro. Más poder, prestigio. Oficinas más grandes, viajes, o simplemente, mira, no esforzarse tanto como si el negocio fuera suyo. Suena lógico. Entonces, ¿cómo intentan los accionistas que los directivos, se alineen con sus intereses? ¿Qué herramientas tienen? Principalmente dos. Una es diseñar contratos de pago, de remuneración, que vinculen el sueldo de los directivos a los resultados. Como el precio de las acciones o los beneficios. Eso es. Si a la empresa le va bien, ellos ganan más. La otra herramienta es el Consejo de Administración. Actúa en nombre de los accionistas para supervisar a la dirección y puede despedirla si no cumple. Pero, ¿funciona esto siempre? Me imagino que si hay miles de accionistas, coordinarse para controlar a los directivos debe ser complicado. Es complicado, sí. Es el problema del polizón, del free rider. Cada accionista individual tiene poco incentivo para gastar tiempo y esfuerzo en vigilar. Espera que otros lo hagan. Claro. A pesar de esto, y también por la presión de la competencia, las empresas ineficientes tienden a desaparecer, pues asumir que las empresas intentan maximizar beneficios suele ser una aproximación, razonable para entender su comportamiento general. Vale, volvamos al corazón del asunto, el esfuerzo del trabajador. Si el contrato no puede especificarlo ni medirlo perfectamente, ¿cómo se consigue que la gente trabaje bien? ¿Por qué no se usa más el pago por pieza, a destajo? Parece la solución obvia, ¿no? Pues funcionó en algunas industrias, sí, pero hoy tiene muchas limitaciones. Piensa en trabajos de oficina, creativos, de cuidados o cualquier cosa que implique trabajar en equipo. Ahí es difícil medir la contribución individual. Claro, es casi imposible aislar y medir la contribución de cada uno de forma justa, objetiva. Por eso, aunque existió, hoy es relativamente raro. Entonces, si no es el pago por pieza, ¿qué es lo que motiva a esforzarse? Más allá de la ética, de la responsabilidad. Pues un factor clave es algo que ya mencionamos, tener algo que perder. Aquí entra el concepto de renta del empleo. Ojo, no es una renta de alquiler, ¿eh? No, es en el sentido económico. Exacto. Una ventaja, un valor extra. La renta del empleo es la diferencia entre lo bueno que es para ti tener tu trabajo actual, salario, condiciones, lo que sea, y lo buena que sería tu siguiente mejor alternativa, que normalmente es estar en paro buscando otro trabajo. Ujú. O sea, si mi trabajo me da mucho más valor, no solo dinero, que estar parado o en un trabajo peor,
Tengo una renta que no quiero perder. Exactamente. Y esta renta es útil para el empleador, por dos motivos. Primero, porque si la renta es alta, el empleado querrá quedarse. Menos rotación, menos costes de formación. Ujú, sí. Y segundo, porque le da poder al empleador. La posibilidad de despedir se convierte en una amenaza, Creíble. y eso incentiva el esfuerzo. Es curioso porque tanto Coase como Marx, desde puntos de vista muy distintos, Opuestos, diría yo. sí, opuestos, pues ambos señalaron esta relación de autoridad y jerarquía dentro de la empresa como algo fundamental. ¿Y cómo se calcula o se estima esa renta? ¿De qué depende? Pues de varios factores. El salario, claro. Lo desagradable o costoso que sea esforzarse, lo que llamamos desutilidad del esfuerzo. El querer estar en el sofá. Algo así. También el llamado salario de reserva, lo mínimo que aceptarías para trabajar. Esto depende de los subsidios de desempleo, ayudas familiares. Lo que te sujeta si no trabajas. Eso es. Y muy importante, ¿cuánto tiempo esperarías estar en paro si te despidieran? Hay estudios, como uno muy famoso de Jacobson sobre despidos masivos en EU, que muestran que perder el empleo tiene un coste económico enorme para la gente. A veces equivale a años de salario perdido. ¿Entendido? Entonces, las empresas, sabiendo esto, ¿cómo lo usan? ¿Cómo diseñan los salarios para conseguir ese esfuerzo que no pueden contratar directamente? Hmm. Aquí entra lo que se llama el modelo de disciplina laboral. Es como un juego en dos pasos. A ver. Primero, la empresa decide qué salario ofrecer, pero lo hace pensando en cómo va a reaccionar el empleado. Segundo, el empleado, viendo el salario y pensando en lo que perdería si le despiden, su renta de empleo, pues decide cuánto esforzarse. ¿Y la reacción del empleado? ¿Se puede predecir de alguna manera? ¿Se modeliza? Sí, se modeliza con la curva de mejor respuesta. Imagina un gráfico. Salario en horizontal, esfuerzo en vertical. ¿Vale? La curva muestra cuánto esfuerzo está dispuesto a poner el empleado para cada nivel de salario. Normalmente sube. A más salario, más esfuerzo. Pero sube cada vez menos. ¿Rendimientos decrecientes? Exacto. Cada euro adicional de salario consigue un aumento de esfuerzo más pequeño. Y la forma de la curva depende de lo que decíamos. Los subsidios, cuánto se tardan en encontrar otro curro. Ujú, vale. ¿Y la empresa qué busca en ese gráfico? Supongo que el máximo esfuerzo al mínimo coste, ¿no? Exacto. La empresa quiere maximizar la ratio esfuerzo-salario, NEU, o minimizar el coste por unidad de esfuerzo, UME, que es lo mismo. Busca un punto que esté en la curva del trabajador, no puede obligarle a más, y que sea el más eficiente posible para ella. Ujú, el punto óptimo. Sí, técnicamente es donde su disposición a pagar por más esfuerzo iguala la respuesta del trabajador a ese pago extra. ¿Y el resultado de esa búsqueda, el salario que fija la empresa es? El llamado salario de eficiencia. Y aquí está la clave. Es un salario que está por encima del salario de reserva del trabajador. ¿Pagan más de lo mínimo que aceptaría? Sí. La empresa paga un extra, pero no por generosidad, Es estratégico. Lo hace para crear esa renta de empleo, ese colchón que hace que al trabajador le importe conservar el puesto. Y por tanto, se esfuerce más. Ujú. Esto es fundamental. O sea, no pagan lo mínimo posible, sino un poco más para asegurarse el esfuerzo. Pero esto tiene una implicación bastante fuerte, ¿no? Sobre el desempleo. ¿Me ha parecido entender antes? Sí, es una de las conclusiones más llamativas y quizás contraintuitivas del modelo. Para que este mecanismo funcione, tiene que existir desempleo involuntario. A ver. Sí. Tiene que haber gente buscando trabajo activamente, dispuesta a trabajar por el salario que se paga, pero sin encontrarlo. Espera, ¿cómo? El modelo necesita que haya paro. ¿Por qué? Piénsalo al revés. Imagina que hubiera pleno empleo absoluto. O sea que cualquiera que perdiera su trabajo encontrara otro igual al día siguiente. Sería fantástico. Bueno, ¿cuánto valdría la renta de empleo en esa situación? Pues cero. Si no pierdes nada por irte, Exacto. Nadie tendría miedo a ser despedido. Y si no hay miedo a ser despedido, el incentivo para esforzarse que viene de la renta de empleo desaparece. Las empresas no tendrían ninguna razón para pagar esos salarios de eficiencia por encima del mínimo. entiendo. O sea, para que la amenaza de despido funcione como incentivo, tiene que haber un coste real asociado a ser despedido. Y ese coste es mayor si hay paro fuera y sabes que vas a tardar en encontrar otro trabajo. Precisamente. El desempleo, visto así, no es solo un fallo del sistema.
Es una parte necesaria del engranaje que disciplina e incentiva el trabajo cuando los contratos son incompletos. Para que los salarios de eficiencia funcionen, tiene que haber una reserva de desempleados que haga valiosa la posesión de un empleo. Ujú. Esto ayuda a entender cosas que vemos en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, qué pasa en una recesión, cuando el paro sube mucho. No, exacto. Si el desempleo aumenta, la gente espera tardar más en encontrar trabajo si lo pierde. Su renta de empleo, bueno, el coste de perderlo, aumenta. La alternativa de estar parado es peor y más larga. Entonces se esfuerzan más por lo mismo. Claro. Esto desplaza la curva de mejor respuesta. Los trabajadores estarán dispuestos a esforzarse más por el mismo salario o la empresa podrá obtener el mismo esfuerzo pagando menos. Hay estudios, como uno de Edward Lathier durante la crisis de 2008, que vieron un aumento de productividad, Sí. que no se explicaba solo por despedir a los menos eficientes, sino porque los que se quedaban apretaban más por miedo. Mm. Pero aquí hay algo curioso. Recuerdo haber leído un estudio, creo que de Truman Bewley, que decía que en recesiones muchas empresas no bajan los salarios, aunque podrían, ¿no? ¿Cómo encaja eso? Es una observación muy interesante, ¿sí? Bewley entrevistó a muchos directivos en los 90 y encontró eso. Eran reacios a bajar sueldos, incluso con mucho paro fuera. La razón principal, Ujú. ¿Cuál era? el miedo a dañar la moral, la lealtad, la cooperación de los empleados que se quedaban. Pensaban que el daño a la productividad y al ambiente de trabajo a largo plazo sería mayor que el ahorro en salarios a corto plazo. Ah, vale. Preferían mantener los sueldos y beneficiarse, digamos, gratis del mayor esfuerzo que inducía el miedo general al desempleo externo. Tiene lógica. Es una visión a más largo plazo. Y supongo que cambios en políticas, como las ayudas al desempleo, también influyen en todo esto. Si aumentan las prestaciones por desempleo, el colchón de estar parado es mayor, el salario de reserva sube y la curva de mejor respuesta del trabajador se mueve. Hacia la derecha, en el gráfico. Exacto. Para conseguir el mismo esfuerzo, la empresa tendría que pagar más. Mejora la posición negociadora del trabajador, empeora la de la empresa en términos de coste por esfuerzo. Todo este modelo que hemos descrito se basa en la estructura jerárquica típica de la empresa capitalista. Pero, ¿existen alternativas? ¿Otras formas de organizar el trabajo que quizás eviten algunos de estos problemas? Sí, sí las hay. Un ejemplo clásico son las cooperativas de trabajadores. Ahí, los propios trabajadores son los dueños y gestionan la empresa colectivamente. ¿Como Mondragón, aquí? ¿O John Lewis en Reino Unido? Exacto. John Lewis Partnership es un caso muy conocido. En estas cooperativas se suele observar menos desigualdad salarial, más estabilidad en el empleo y, muy relevante para lo que hablamos, a menudo necesitan menos supervisión directa. Ah, ¿y por qué menos supervisión? Porque los propios compañeros tienen un interés directo en que todo el mundo, bueno, arrime el hombro. Claro, los beneficios se reparten. Eso es. O las pérdidas también. El control social entre iguales puede ser muy efectivo. Ya John Stuart Mill, en el siglo XIX, pensaba que, con más educación, los trabajadores buscarían este tipo de asociaciones. Y, sin embargo, no se han generalizado tanto. No tanto como él esperaba, ¿no? A veces por dificultades para conseguir financiación externa. Es un tema complejo. Pero existen y algunas son muy exitosas. Ujú, interesante. Para ir cerrando el círculo, hemos hablado mucho de la relación empleador-empleado, de los contratos incompletos. ¿Es esto un caso aislado o forma parte de un patrón más general en la economía? Forma parte de un patrón muy general, conocido como la relación principal-agente. Ocurre siempre que una parte, el principal, contrata a otra, el agente, para que realice una acción que beneficie al principal. Pero, Pero el principal no puede observar perfectamente la acción del agente, o no puede especificarla completamente en un contrato que se pueda verificar ante un juez. o sea, como el dueño de la empresa principal y el directivo agente que vimos antes. Exacto. Pero también se aplica al manco, principal, que presta dinero a alguien, agente, y no sabe si tomará demasiados riesgos. Claro. O a una aseguradora principal y el asegurador agente. La aseguradora no sabe cuánto cuidado pondrá el asegurador para evitar el accidente. Ujú. O incluso entre votantes y políticos. También, el votante principal y el político electo agente. Es un problema que surge de la información asimétrica y las acciones ocultas. Y está por todas partes en la economía y la sociedad. Ujú. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos desgranado hoy, que ha sido bastante denso,
¿Cuáles serían las grandes ideas para llevarse a casa? Yo diría que la idea central es que la empresa no es una simple máquina de producir. Es una organización social compleja, definida por relaciones de autoridad y por contratos que, bueno, por naturaleza son incompletos, especialmente en lo referente al esfuerzo. Ujú. Y esa incompletitud es la que abre la puerta a conceptos como la renta del empleo, los salarios de eficiencia y, sorprendentemente, a la necesidad de que exista cierto nivel de desempleo involuntario para que este sistema de incentivos funcione. Exacto. Comprender estas dinámicas internas, quién tiene el poder, cómo se motiva a la gente, cómo se resuelven o no los conflictos de interés, es fundamental para entender por qué las empresas toman ciertas decisiones. Como externalizar o no, O cómo reaccionan a las crisis. o porque vemos las diferencias salariales que vemos dentro y entre empresas. Nos deja pensando, si esta estructura interna, basada en autoridad y contratos incompletos, es tan central para cómo funcionan nuestras economías y genera resultados como el desempleo, ¿qué significa eso para el futuro? Esa es la gran pregunta, ¿no? Para reflexionar. ¿Limita esta estructura ciertos tipos de innovación o de organización social? ¿Hace más difíciles o quizás más necesarias alternativas como las cooperativas que imaginaba Mill? Entender la microeconomía de la empresa, lo que pasa adentro, nos abre una ventana a cuestiones macroeconómicas y sociales mucho más amplias, sobre cómo organizamos nuestro trabajo y al final nuestra sociedad.